Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club. Soy su host, Mónica Gronchi, y es un placer acompañarlos hoy martes de Movie Special. Como recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de películas de zombies. Y bueno, también mencioné que como estamos en el mes de octubre, los movie specials de este mes iban a ser todos de terror, o íbamos a como subir la escalera del terror, porque bueno, la semana pasada que hablamos de zombies habían películas de todos los géneros, y les quiero contar que el día de hoy vamos a hablar de horror movies remakes de películas de terror que tal vez no fueron tan conocidas, pero los remakes, bueno, algunos de los remakes de los que vamos a hablar el día de hoy son más conocidos que las originales. Ok, vamos con la lista del día de hoy. Vamos a estar hablando de The Ring o El Aro, When a Stranger Calls o Cuando un extraño llama, Quarantine, Cuarentena, y The Evil Dead. La verdad es que el programa de hoy está interesante porque voy a estar hablando de las películas originales y bueno, de los remakes que tanto conocemos. Así que ¿por qué no arrancamos a ver The Ring o El Aro? Primero, una anécdota personal. Esta película creo que la vi demasiado pequeña. La vi a escondidas, bueno, ni tan escondidas de mis padres. Estábamos en la casa de la playa con muchos amigos y de todas las edades, todos menores de 13 años, y quedamos viendo esta película. ¿Y para qué fue eso? Quedamos aterrorizadas no quiero decir de por vida, pero bueno, hasta que crecimos. El Aro es una película de terror sobrenatural estadounidense de 2002, dirigida por Gore Verbinski y protagonizada por Naomi Watts, Martin Henderson, David Dorfman, Brian Cox y Davy Chase. Es una nueva versión de la película de terror japonesa de 1998, Ringu, basada en la novela del mismo nombre de Koji Suzuki. Naomi Watts interpreta a una periodista que investiga una cinta de video maldita que aparentemente mata al espectador 7 días después de verla. Ya saben, la frase famosa: suena el teléfono, lo recoges y dicen 7 days. The Ring se estrenó en cines el 18 de octubre de 2002 y recibió críticas en su mayoría positivas, y los críticos elogiaron la atmósfera y la actuación de Naomi Watts. Recaudó más de 249 millones en todo el mundo, con un presupuesto de producción de 48 millones, lo que la convierte en uno de los remakes de terror más taquilleros. Es la primera entrega de la serie americana de esta película de The Ring, porque fue seguida por The Ring 2 y Rings, que se lanzaron en 2005 y 2017 respectivamente. La verdad es que no puedo hablar de las secuelas porque quedé tan traumada de la primera que la verdad es que nunca vi las secuelas. Sí he escuchado que no son tan buenas como la primera, pero bueno, si ustedes saben que me pueden escribir al 63012810 y díganme qué piensan si llegaron a ver The Ring 2 y Rings. Es importante mencionar que esta película, The Ring de 2002, allanó el camino para nuevas versiones en inglés de películas de terror asiáticas. ¿Se acuerdan de la película The Grudge, Dark Water, Pulse, One Missed Call, The Eye Shutter, Mirrors, The Echo y The Uninvited? Todas son películas que vinieron, o sea, todas son remakes de películas japonesas. Aquí hay unas cuantas en la lista. Mirrors o Espejos. Fui a verla al cine y yo nunca me salgo de las películas. Y la película llevaba 15 minutos y yo miro a mi primo y le digo, ¿qué va? No me puedo quedar aquí. Y me salí, pero bueno, no sé cómo sería el día de hoy si la veo. ¿Ustedes las han visto? The Uninvited también es muy buena. Pero ninguno de estos remakes hubiesen pasado si no hubiera sido por
el éxito de The Ring o El Aro. Como mencioné, esta película recibió críticas generalmente positivas de los críticos de cine. En el sitio web agregador de reseñas Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación, un porcentaje de aprobación de 71% y tiene un 6.61 de 10. En Metacritic tiene una puntuación de 57 sobre 100. Yo a esta película le doy como un 8 de 10 y la recomiendo un 100% si son fans del terror y no la han visto, o si la quieren volver a ver. 100% recomendada. Les traigo unos cuantos fun facts sobre The Ring. ¿Sabían que DreamWorks compró los derechos americanos por $1 millón? Hubo historias contradictorias sobre cómo el productor ejecutivo llegó a ver la película de terror japonesa de 1998, de la adaptación de la novela del mismo nombre de 1991. El productor Roy Lee dijo que dos amigos diferentes le habían dado una copia de Ringu en enero de 2001 que le encantó y se la dio de inmediato a un ejecutivo de DreamWorks, Mark Surian, quien acordó comprar los derechos, pero el otro amigo cercano del productor Roy Lee, Mike McCarry, estaba trabajando en Fine Line Features, quienes también tenían un remake estadounidense de Ringu en desarrollo antes de enero de 2001. Pero bueno, al final McCarry y Lee figuraron como productores ejecutivos de The Ring, así que en verdad nada más hubo al final una versión americana de The Ring, pero pudimos haber visto algo diferente. El director Gore Verbinski dice que es la primera vez que vio la película japonesa Ringu, la vio en una cinta de VHS de mala calidad, lo que aumentó su creencia en que esta película podía ser bien successful, muy exitosa. Naomi Watts dice que cuando finalmente consiguió una copia de Ringu, también la vio en VHS en una habitación de hotel sola, y dice que quedó muy asustada y que dice que de una vez que la vio sintió que eso fue suficiente para entusiasmarse a hacer el papel. También, para los que hayan visto Ringu, porque sé que hay personas que han visto la versión japonesa y la versión americana, se supone que son un 50% diferentes, así que es un remake, pero no tanto. Dicen que la premisa básica está intacta, pero que se tomaron unas cuantas libertades. Para los que han visto esta película, ¿se acuerdan que el ambiente siempre está como... La colorización de la película es como bien blue? Dice que esto fue medio accidental, porque lo que pasaba es que ellos estaban filmando en el estado de Washington y desde que comenzaron a grabar llovió casi todos los días, lo que creó una atmósfera de pavor que, ese ambiente nublado que vemos en la pantalla no fue creado por efectos especiales, sino que el clima les ayudó. Creo que esto cuando estaba leyendo, haciendo research para este programa, muchos críticos no solo aclaman la actuación de Naomi Watts, pero la atmósfera de la película en sí. Así que ya saben, la naturaleza aportó a esa atmósfera tenebrosa. Para continuar con esto de la fotografía o cinematografía de la película, contaron en una entrevista que ellos intentaron deshacerse de todas las sombras de los actores. Verbinski y el director de fotografía Bohan Vasily utilizaron la falta de luz solar en Washington para eliminar las sombras de los personajes. Los dos querían que los personajes se sintieran como si estuvieran flotando un poco en el espacio. Un último fun fact es que David Chase, la actriz quien interpretó a Samara, ¿quién se acuerda de Samara? ¿Quién se puede olvidar de Samara, mejor dicho? Dice que vio The Ring en los cines y tuvo que cubrirse los ojos por miedo a sí misma. Algunas personas que conoció después del estreno también le tenían miedo a la niña. Esta niña, me acuerdo, un poco después de salir la película, fue comparada con Linda Blair del Exorcista por el efecto que tenía en las personas. Así que estos fueron los fun facts de El Aro. La recomiendo un 100% para este Halloween. Hagan maratón y si quieren ver las secuelas, pues háganlo también.
Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. Ya hablamos de El Aro o The Ring, que viene de una película japonesa que se llama Ringu. Ahora vamos a hablar de una de mis películas, no quiero decir de terror, pero de suspenso favorita, un thriller, When a Stranger Calls. Recuerden que estamos hablando de el remake, o sea, la película de 2006. Pero claro que también hablaré de la original, pero vamos primero con el remake. When a Stranger Calls, o Cuando un extraño llama, es una película de terror de suspenso psicológico estadounidense de 2006, dirigida por Simon West y escrita por Jake Wade Wall. La película está protagonizada por Camilla Bell, Brian Geraghty, Katie Cassidy y Clark Gregg. Camilla Bell interpreta a una niñera que comienza a recibir llamadas telefónicas amenazantes de un extraño no identificado, interpretado por Tommy Flanagan y Lance Henriksen. La película es una nueva versión de la película de terror de Fred Walton de 1979 del mismo nombre, que se convirtió en un clásico de culto, en a cult classic, por sus legendarios 20 minutos de apertura, que este remake extiende a un largometraje. La película se estrenó en cines el 3 de febrero de 2006 y fue criticada universalmente por los críticos tras su estreno. Recaudó más de $66.9 millones en todo el mundo contra un presupuesto de 15 millones. Así que igualmente, aunque fue criticada, ganó dinero y recuperaron su inversión. Pero la verdad es que yo la recomiendo un 100%. Me parece una película muy buena. Tal vez es porque la estaban comparando con, pues, la original. En Rotten Tomatoes, esta película... Oigan, por favor, no se asusten, porque me asusté cuando lo leí. En Rotten Tomatoes, esta película tiene una calificación del 9%. Pueden creerlo, pero bueno, las críticas dicen que se encuentra entre los remakes más equivocados de la historia del terror y ofrece poco más que una actualización rutinaria y en gran medida libre de sobresaltos de la original. Pero bueno, fue nominada a un premio que se llama Golden Trailer Awards en la categoría Mejor Thriller. Pero como siempre digo yo, nunca se dejen llevar por estos scores, porque la verdad es que sí es un buen thriller. Ustedes van a ver que se la van a pasar como que ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pero bueno, hablemos de un poquito de la original, que es una película muy amada, un cult classic, y que por eso no recibieron bien al remake. Fue dirigida por Fred Walton y coescrita por Steve Feck. Está protagonizada por Carol Kane, Colin Dewhurst, Tony Beckley y Charles Durning. La película deriva su historia de la clásica leyenda popular de la niñera y el hombre de arriba, The Nanny and the Man Upstairs. La película ha desarrollado un gran culto a lo largo del tiempo debido a sus primeros 20 minutos, que ahora se considera consistentemente como una de las aperturas más aterradoras en la historia del cine. Los primeros 12 minutos de Scream de Wes Craven son un homenaje a la apertura de Cuando un extraño llama. ¿Se acuerdan esa escena famosa con Drew Barrymore? Y no sé si recuerdan, bueno, yo no lo recuerdo, pero lo leí porque estaba muy chiquita. El trailer de Scream era todo con Drew Barrymore y la man, spoiler alert, muere a los 12 minutos y la gente dice, ¿y qué vine a ver? Pero bueno, no estamos hablando aquí de Scream, estamos hablando de When a Stranger Calls, la original. Estrenó el 26 de octubre de 1979 por Columbia Pictures. Tuvo un éxito comercial recaudando 21.4 millones y su presupuesto, adivinen de cuánto fue, 1.5 millones. Así que le fue súper bien en la taquilla. Recibió una recepción crítica mixta, con muchos elogios por su apertura y las actuaciones, pero críticas por su escritura y falta de sustos. Al parecer, y esto no lo sabía hasta que estaba leyendo,
fue seguida por una secuela de 1993, en 1993, que fue hecha para cable, que se llama When a Stranger Calls Back. Bueno, no sé qué tal esta segunda. Oigan, me he dado cuenta que muchas tenían secuelas y no las he visto. Lo siento mucho, díganme ustedes qué les parece. Me pueden escribir a mi Instagram, @MonicaGaronchi, o al Instagram de The Quarantine Club, @TheQuarantineClubCoolFM, o escribirme por WhatsApp al 63012810 y ustedes me dicen qué tal. La película original tiene en Rotten Tomatoes una aprobación de 41% y un promedio de 5.21 de 10. Bueno, si quieren hacer maratón en Halloween, también pueden incluir When a Stranger Calls de 1979, When a Stranger Calls Back, que no la vi, y When a Stranger Calls de 2006. Les quiero contar unas cuantas cosas que leí sobre el marketing, la publicidad que le hicieron al remake, porque me pareció muy cool. Recordemos que el remake salió en el 2006, o sea que esto es antes de social media como lo conocemos el día de hoy. Y AOL Instant Messenger, para promocionar el film, la película, puso anuncios, ads, que le pedían a los usuarios que le mandaran un IM, un mensaje, a un usuario que se llamaba Jill 020306, y cuando tú le mandabas un mensaje, Jill te hacía como small talk, te hablaba casualmente antes de paniquear, porque el usuario de Jill recibía una llamada pidiéndole que por favor chequeara a los niños. Ella siempre que recibía una llamada en la película era de que "Have you checked the children?". Y bueno, resulta que cuando estabas mensajeando con Jill, después del small talk y después la man paniqueaba, el usuario de Jill le mandaba al otro usuario un número de teléfono, era toll free, o sea que no habían cargos, y le decía que por favor llamaran a este número. Y cuando el usuario llamaba al número que Jill les daba, escuchaban un comercial para la película. Demasiado cool. Y también para cuando hicieron el release del DVD, que también lo tengo, había otro nuevo usuario, pero este usuario no decía que la llamaras, pero simplemente te enviaba como un link a un Video Security System, que en verdad el link era a un site de internet para que pudieras comprar el DVD. Miren esta campaña antes que existiera pues social media como lo conocemos ahora. Un fun fact de esta película es que Camilla Bell casi rechaza el rol de Jill porque dice que ya no le gustan las películas de miedo y nunca quiso protagonizar una, pero el director Simon West le dijo que iba a ser más como un psychological thriller y suspenso, y bueno, así esta actriz dijo que haría la película. Y es lo que les dije al comienzo, es un psychological thriller, es más suspenso que terror. La recomiendo un 100% para este Halloween. Es momento de otro corte comercial y musical. Al regresar vamos a hablar de la película Quarantine, pero me voy a enfocar un poquito más en la original, una película española que se llama Rec. Buenísima. Eso y más al regresar aquí en The Quarantine Club. Sé parte del club más entretenido, The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante esta cuarentena. Ya hablamos del aro que viene de la película japonesa Ringu. También hablamos de When a Stranger Calls de 2006, que es un remake de la película del mismo nombre de 1979. Y llegamos a una de mis favoritas. Esta película, bueno, mi favorita no es el remake, sino la original. Pero vamos con la película Quarantine o Cuarentena de 2008. Es un American found footage film. ¿Se acuerdan? Found footage, así como Blair Witch Project. Una película dirigida y coescrita por John Eric Dowdle,
producida por Sergio Agüero, Doug Davison y Roy Lee. Roy Lee le suena conocido, el productor ejecutivo de El Aro. Fue coescrita por Drew Doddle al ser la nueva versión de la película española Rec. La película está protagonizada por Jennifer Carpenter, Jay Hernandez, Columbo Short, Greg German, Steve Harris, Daniel Ramírez, Reid Servetsia y Jonathan Schaech. Quarantine fue lanzada en los Estados Unidos por Screen Gems, subsidiaria de Sony, el 10 de octubre de 2008. La película recibió críticas mixtas de los críticos y muchos elogiaron su atmósfera, actuaciones, elementos de terror y valores de producción, pero las críticas apuntaban a su trama, el desarrollo de la historia y los personajes. La película, sin embargo, tuvo un éxito moderado en taquilla, recaudando 41.3 millones en todo el mundo contra un presupuesto de 12 millones. La siguió una secuela que se llamaba Quarantine 2 Terminal. Adivinen, tampoco vi la secuela. Quarantine tiene en Rotten Tomatoes un 56% de aprobación y tiene un promedio de 5.68 sobre 10. En Metacritic tiene un 53 sobre 100. Quiero que sepan que yo vi esta película poco después de que salió y nada, pues me pareció aterradora. Yo dije, qué horrible. Y años después, una amiga mía va al Blockbuster, al difunto Blockbuster. Dije, vamos a hacer una maratón de miedo. Y la man alquila Rec. Y yo dije, ¿qué es esto? Y es que es una película española. Y yo viendo la película, yo digo, ay, esta se parece a Quarantine. Lo que yo no sabía era que Rec era la original. Me escribían en el Instagram sobre el movie special pasado. Cuando pregunté cuál era la película favorita de zombies de la gente, me respondieron Rec. Y yo dije, esa está en la lista de la próxima semana. Así que hablemos de Rec, ya que ya les conté, tiene un poquito ahí de zombies, pero increíble. Rec es una película de terror española de 2007 de metraje encontrado, así found footage, coescrita y dirigida por Jaume Balaguero y Paco Plaza. La película se centra en una reportera y su camarógrafo cubriendo la intervención de un bombero en un edificio de apartamentos en Barcelona. A medida que la situación se intensifica y después de que algunos de los ocupantes del edificio son infectados por un virus maligno y comienzan a mostrar un comportamiento animal y asesino, la reportera y el camarógrafo se encuentran confinados dentro del peligroso edificio. Esta película, la española, fue un éxito comercial y de la crítica. Ahora es reconocida como uno de los primeros éxitos y una de las mejores películas en el género de metraje encontrado. Rec estuvo en el puesto número 60 en Time Out Magazine, en la lista de las 100 mejores películas de terror. La película dio origen al ciclo Rec. Fue seguida por 3 secuelas: Rec 2, Rec 3 Genesis y Rec 4 Apocalypse. ¡Wow! Creo que nada más vi Rec 2, así que no estoy tan mal. Les cuento que esta película tuvo muchas nominaciones. Fue nominada a los premios Goya. Y la actriz Manuela Velasco, quien es la protagonista de Rec, ganó un Goya a Mejor Actriz Revelación. Para todos esos fans de series españolas, ¿se acuerdan de la serie Velvet? La villana de la serie Velvet. Ahora se me olvida cómo se llamaba el personaje, pero bueno, esta es Manuela Velasco. Ganó el Goya por esta película. En Rotten Tomatoes tiene una calificación de aprobación de 89%, basada en 37 reseñas. Tiene un promedio de 7.52 sobre 100. Así que ya saben, es una súper película. La recomiendo un 100% porque
En verdad, esta sí da miedo, esta es suspenso, jump scares, miedo y ese elemento de metraje encontrado, así bien Blair Witch Project, es aterrador porque la película también es súper oscura. La verdad es que esta película me encanta demasiado y no la recomiendo para gente que es muy miedosa o no es para menores. Así que ya saben, a los que les gustan los zombies también les va a gustar esta película. Y así que ya saben, si en Halloween quieren ver algo de terror, pueden ver REC. No sé si estará disponible en Netflix. Yo cuando la vi para un Halloween, como les dije, la alquilamos en Blockbuster. Esto ya no existe, pero seguro la encuentran en iTunes. Y por supuesto les traigo unos fun facts de la película REC. ¿Sabían que los actores nunca recibieron el guión en su totalidad? Por lo que ninguno de ellos conocía el destino de sus personajes, a veces no hasta el día en que estaban filmando sus escenas. Esto significó que los actores estaban, la mayoría de las veces, estresados, nerviosos y aprensivos el día de la filmación. Cualidades ideales para la película en sí. Manuela Velasco, quien interpreta a una presentadora de televisión, era en ese tiempo realmente una presentadora de televisión en su España natal. Esta película fue realizada y filmada en locaciones reales y no se construyeron sets para hacer esta película. En cuanto al casting, los productores y directores decidieron escoger actores que no eran tan populares para ayudar a hacer la pieza más realista y también actores que eran buenos improvisando. Fue filmada también cronológicamente. El edificio donde se rodó la película en Barcelona es muy popular. Hasta fue agredido por un grupo de jóvenes en el 2007 después de que la película se convirtiera en un éxito y a menudo es visitado por turistas y aficionados. Esta película es una de las principales inspiraciones del juego de terror y supervivencia en primera persona Outlast. El juego explora las líneas entre la ciencia y la religión, al igual que la serie REC lo hace con la ciencia médica, los virus y la posesión. El punto de vista del juego también se inspiró en el estilo de metraje inestable y encontrado utilizado en REC. Originalmente esta película fue hecha para ser lanzada directo a video, pero creo que cuando los directores se dieron cuenta de lo que tenían en las manos decían que tenían que release it en los cines. Y me acabo de dar cuenta que nunca mencioné que además que dije que fue un éxito. El presupuesto fue de 2 millones y recogieron en la taquilla 32.5 millones. Y un último fun fact es que el DVD de REC no fue lanzado en los Estados Unidos hasta que estrenara su remake Quarantine en los cines y que se confirmara la secuela REC 2. REC, súper recomendada, recomendadísima, recomendada por mí un 100%. Sé parte del club más entretenido The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante esta cuarentena. Hoy hemos estado hablando de horror movies remakes de películas de terror. Hablamos del Aro, que viene de una película japonesa que se llama Ringu. Hablamos de When a Stranger Calls, remake de el mismo nombre de la película original de 1971. Y en el último bloque hablamos de Quarantine y REC, la película original siendo REC. Ahora vamos a hablar de una película muy popular, Evil Dead, el remake. También vamos a hablar de la original. Empecemos. Evil Dead es una película de terror sobrenatural estadounidense de 2013, dirigida por Fede Álvarez en su debut como director de largometraje, escrita por Rodo Sayagüez y Álvarez
y producida por Robert Tappert, Sam Raimi y Bruce Campbell. Esta es la cuarta entrega de la franquicia Evil Dead. Sirve como reinicio y como una continuación de la serie original. La película está protagonizada por Jane Levy, Shiloh Fernández, Lou Taylor Pucci, Jessica Lucas y Elizabeth Blackmore. Las conversaciones para una cuarta película de Evil Dead comenzaron en el 2011 con el actor de cine original Bruce Campbell con la posibilidad de una próxima película en la franquicia. El proyecto se anunció oficialmente en julio de 2011 con Ghost House Pictures, produciéndolo con Diablo Cody en el proceso de revisión del guión y Fede Álvarez elegido como director. Gran parte del elenco se unió de enero a febrero de 2012. La filmación tuvo lugar en marzo de 2012 y concluyó en mayo de 2012 en Nueva Zelanda, en las afueras de Auckland, con una duración de aproximadamente un mes. Nunca me lo hubiera imaginado, Nueva Zelanda. Evil Dead tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine South by Southwest en el 2013 y fue estrenada en cines el 5 de abril por Sony Pictures Releasing y TriStar Pictures. La película recaudó $97 millones en todo el mundo con un presupuesto de producción de $17 millones. La película Evil Dead de 2013 tiene en Rotten Tomatoes un índice de aprobación de 63% y una calificación promedio de 6.16 de 10. En Metacritic la película tiene un ponderado 57 sobre 100 y audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a la película un promedio de C+, en una escala de A+ a F. ¿Quiénes aquí son fans de Evil Dead, la original, o del remake? Les voy a ser 100% honesta. Vi primero el remake y después la original. Fui a ver, oigan, me acabo de acordar, wow, esto no tenía ni preparado. Yo fui a ver esta película al cine con una amiga. Acabamos de terminar de comer y dijimos, wow, antes de ensayo de una obra en la que estaba, dije, ¿por qué no nos metemos al cine a verla? Oigan, ustedes pueden creer que entramos al cine y en medio de la película dije, se va el aire. No había aire y nosotros con miedo y sudando, un shout out a Andrea Pérez que estaba conmigo cuando fuimos a ver esta película. Hubieron ahí su par de jump scares. Esa es una anécdota personal de esta película. Pero bueno, como mencioné, esta película sirve para darle un reinicio a la franquicia original y a la vez era un remake. Le llaman como un soft remake. Pero bueno, hablemos de Evil Dead, que originalmente fue lanzada como Book of the Dead en 1981, película de terror sobrenatural, escrita y dirigida por Sam Raimi, producida por Robert Tappert y Raimi y Bruce Campbell, quien también actuó junto a Ellen Sandweiss, Richard Demancor, Betsy Baker y Teresa Tilly. La película se centra en 5 estudiantes universitarios que están de vacaciones en una cabaña aislada en una zona boscosa remota, después de encontrar una cinta de audio que cuando se reproduce libera una legión de demonios y espíritus. 4 miembros del grupo sufren de posesión demoníaca, lo que obliga al quinto a sobrevivir al sangriento caos resultante. También cuando fui a Halloween Horror Nights, el evento que hace el parque de Universal en Orlando, tenían una casa de Evil Dead, una casa embrujada. La verdad es que fue terrorífica también. Evil Dead recaudó 2.4 millones en los Estados Unidos y entre 2.7 y 29.4 millones en todo el mundo. Tanto la recepción crítica temprana como la posterior fueron universalmente positivas. En los años transcurridos desde su estreno, la película se ha ganado la reputación de ser
una de las películas de culto más importantes, citada entre las mejores películas de terror de todos los tiempos y una de las películas independientes de mayor éxito. También lanzó las carreras de Sam Raimi, Tapper y Campbell, quienes han seguido colaborando en varias películas juntos, como en la trilogía de Spider-Man, también de Raimi. No mencioné el presupuesto, sí mencioné que alrededor del mundo hizo 29.4 millones. El presupuesto solo fue, se estima que fueron de $350,000 a $400,000. Evil Dead, la película original, tiene en Rotten Tomatoes una calificación de aprobación del 95% y un 8.04 sobre 10. Un fun fact es que cuando esta película estrenó en el Festival de Cine de Cannes, Stephen King estaba presente y le dio a la película una crítica súper entusiasta. También citó a The Evil Dead como una de sus películas favoritas, así que esto, si eres un fan del terror o si eres alguien que está haciendo algo de terror y Stephen King te da una crítica positiva, ya, you've made it. Tengo unos cuantos fun facts de la película original. Antes de terminar este terrorífico movie special, quiero que sepan que voy a maratonear estas películas en Halloween. Tengo un tiempo que no las veo, así que recomiendo que hagan lo mismo. The Evil Dead original se basó en el cortometraje de Sam Raimi que se llama Dentro de los Bosques o Within the Woods. Antes de empezar a trabajar en The Evil Dead, los buenos amigos Robert Tapert, Sam Raimi y Bruce Campbell crearon una película de 30 minutos en una cámara Super 8 que se llamaba Within the Woods. En una entrevista de 1982, John Gallagher, Raimi, que tenía 20 años cuando filmó The Evil Dead, explicó que usaron Within the Woods para mostrar a los inversionistas qué tipo de película estarían comprando y ellos necesitaban pruebas tangibles de que podríamos hacer una película de calidad profesional. Joel Cohen, del dueto conocido de los Coen Brothers, hizo su debut o tuvo su first break como un asistente editor en esta película Evil Dead. Y ahora miren, es todo un gran productor y director de Hollywood, parte del dueto The Coen Brothers. El director Sam Raimi trabajó tan duro durante la filmación que se desmayó durante el rodaje de la secuencia de desmembramiento de la película. Dice que el director trabajaba 24/7. Dice que para despertarlo, el crew le tuvo que echar un balde de agua helada. Ahí despertó y recuperó el conocimiento. Porque cuando es una película independiente, el director tiene que hacer de todo. El productor también hace de todo. Es muy intenso. Y les tengo un último fun fact de The Evil Dead, quizás el más aterrador. Se supone que la cabaña donde se filmó la película en Morristown, Tennessee, la verdad es que tiene una historia de la vida real, una historia de terror. Bueno, dicen que además de lo espeluznante de filmar en una cabaña real en medio del bosque, Raimi notó que la inquietud inherente de la ubicación estaba completamente justificada. En una entrevista, Raimi contó la historia de terror de esta cabaña. Una historia que involucra a 3 generaciones de mujeres, una abuela, una madre y una hija, quienes anteriormente ocupaban la cabaña. Dice que una noche durante una tormenta, la niña se despertó y se asustó por un rayo que cayó súper cerca de la cabaña. Corrió a la habitación de su madre y al subirse a la cama de su madre, se dio cuenta que su madre estaba muerta. La niña, asustada, corre a la cama de su abuela y por alguna extraña razón la abuela también estaba muerta. Así que la niña salió corriendo de la cabaña hacia la tormenta y había una casa que estaba alrededor de la cabaña y bueno, la niña fue ahí y ahí la acogió una familia y se hicieron cargo de ella y desde entonces nadie más ha vivido en la cabaña. Y dicen que la niña, y en el momento que estaban filmando The Evil Dead, ya era una anciana y que durante las tormentas
ella salía a merodear por el bosque cerca de la cabaña. Entonces dice Raimi, después de contar esta historia de terror como la historia originaria de la cabaña, dice que un día mientras estaban filmando, un hombre que vivía en la casa cerca de la cabaña en el bosque estaba buscando a la niña, ahora una anciana, debido a que había habido una tormenta la noche anterior, y dice que la estaba buscando porque como esta anciana merodeaba en el bosque durante las tormentas, que él creía que tal vez había regresado a la cabaña donde todo inició. Y bueno, dijo Sam Raimi, hasta donde sabemos, nunca la encontraron. Así que si les parecía espeluznante la película, ahora saben la historia de terror sobre una de las locaciones de la película. Y así llegamos al final de este Horror Movie Remakes Movie Special. Gracias por acompañarme el día de hoy, gracias por su sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar como podcast en YouTube siguiendo el playlist de The Quarantine Club en la cuenta de Grada Radio. Los espero mañana con Cedric Miró con un miércoles de misterio, no se lo pueden perder. Vamos a estar hablando de The Tylenol Murders, estará buenísimo. Soy Mónica Gronchi y me despido por hoy. Que tengan una linda tarde. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.